Buenas amigos, bienvenidos, estamos a sus órdenes. Nuevamente un tema más de esta escuela que el Señor nos ha brindado durante toda su existencia en la tierra y después de la caída del pecado. Vamos a tener una palabra de oración. Me gustaría poner la primera diapositiva y mientras que estamos en la primera diapositiva, pues tener la posibilidad de orar. Vamos a orar, amigos. Ese es el tema de hoy, la iglesia y la educación. Amadísimo Padre, tenemos muchas cosas por qué agradecerte, pero sobre todo, Señor, darnos la educación que tú has dejado en la Escritura es algo que no tiene precio. El conocimiento que has dejado para que los verdaderos adoradores adoren conforme a su libertad de conciencia y su deseo de hacer las cosas correctas delante de tus ojos, es la mejor escuela que puede haber. No hay nadie en este mundo que pueda violentar tus pensamientos, que pueda obligarte a adorar como ellos o él o ellos quieran. Tú, Espíritu Santo y las Escrituras, pues te darán la noción de tomar una decisión para el cielo. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero yo sé que, Señor, que es un tema agradable ante tus ojos. Gracias, Padre, por tanta bendición y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema, como dice la Escritura, la educación, la iglesia y la educación. Es muy importante saber que la iglesia, pues, básicamente nos educa, nos enseña para aquellos que quieren aprender un poquito sobre las Sagradas Escrituras. Pero no es la última palabra. La palabra del Señor nos indica que habrán lobos que vendrán a fracturar la iglesia del Señor y pondrán enseñanzas antibíblicas en el pueblo del Señor. Entonces, tenemos que estar muy apercibidos a la enseñanza bíblica y a lo que tú, pues así, el Espíritu Santo te lleve a ese conocimiento. Y aquí lo que va a predominar es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia que tú tengas ante las enseñanzas de iglesias falsas e iglesias verdaderas. Porque al final, en Apocalipsis vemos solamente dos iglesias, no las 7,000 o 800,000 que hay, no sé cuántas habrán, yo sé que hay un montón, pero solamente dos iglesias, la verdadera y la falsa. Es igual que si vamos al libro de Génesis 4, donde presentamos la desastrosa caída de Caín al matar a su hermano. Vemos aquí dos instituciones prácticamente opuestas, prácticamente dos instituciones opuestas, una llevando el mensaje del Señor, como Él lo dijo, como Él lo dio, como sus padres se lo enseñaron, y otras como Él quiera, como Él desea hacerlo. Y la Biblia es clara, es de obediencia y es de mucho conocimiento lo que vamos a hablar. Vamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y dice así: antes de Jesús, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo etnio, el pueblo de Israel. Jesús instituyó un nuevo modelo de pueblo de Dios, la iglesia. Inicialmente se reunían en pequeños grupos en las casas de los creyentes. Y esto es muy interesante porque vemos que el Señor pues instituye un pueblo con esas características. Y disculpa un momentito. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Tengo problemitas acá. Tengo problemitas. Vamos a ver. Yo creo que ya resolví. Ya resolví la situación. Ok, ahora sí, yo creo que ya resolví la situación. Teníamos, vemos en el principio que teníamos dos iglesias, las mismas que están en Apocalipsis, pero en el transitar de Génesis a Apocalipsis, vemos que el pueblo comienza a crecer y comienza a multiplicarse. Entonces el Señor muy sabiamente instituye personas, en este caso en el transitar vemos a los profetas, del Señor, llevando al pueblo del Señor. Después incluso hay una escuela de profetas. Vemos la parte del lugar santo, donde el pueblo se reunía con el Señor, visitaba al Señor constantemente, y es otra instrucción que nos enseña. Dice así también, la iglesia es una universidad para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a describirnos como pupilos de por vida, a aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. Vamos a ver 5 tópicos. Ver como Jesús ve, vivir como Jesús nos enseña, preocuparse como Jesús lo hizo, buscar la verdad como es en Jesús, y compartir sus enseñanzas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ir a ver cómo Jesús ve. Vemos aquí hoy en día mucho dolor, mucha pena de que hay personas que solamente en esta crisis en que nos encontramos, en el umbral de la segunda venida de Jesús, vemos corazones, amigos, endurecidos por el pecado. Vemos corazones duros, recios. Vemos corazones que no les importa si la persona, el vecino, el de la izquierda o el de la derecha o el del frente, están con hambre o no. Vemos situaciones muy duras entre las familias que no se acuerpan entre sí. Pero también es profético, es una parte profética donde el corazón se iba a poner duro, como se puso con el faraón cuando Moisés llegó a Egipto. Se endureció el corazón. Y cada vez que vamos a avanzar más, cada día que pasa, el corazón comienza a endurecerse más. Y la enseñanza que Jesús nos da, la podemos encontrar en Lucas 10:33. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es muy interesante porque pasaron varios sacerdotes, varios líderes de instituciones de la época, y vimos que
un samaritano. Los samaritanos eran tomados como desechos, como que no eran parte del pueblo del Señor. Qué misericordia tenía más un samaritano que aquel que se llamaba pueblo de Dios o hijo de Dios. No somos nacidos de nuestro padre Abraham, decían ellos. Qué importante, hermano, la enseñanza que Jesús nos da y nos deja hoy en día, con tanto dolor que existe. Aquí tenemos, a la par, tenemos un país, Honduras, Salvador, han quedado devastados. Han quedado devastados. No me imagino en estos momentos cómo está sucediendo, qué está sucediendo en ese país. Pero hay dolor, hermanos, hay dolor. Pero no vayamos tan largo. Aquí, en Costa Rica, también hay mucho dolor. Personas que son ultrajadas día con día, violentados sus principios, tanto religiosos como personales, porque piensan de una forma totalmente diferente a la que nosotros pensamos. Y el primer principio que el Señor quiere establecer es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia hace que tú y yo pensemos conforme al raciocinio y a los pensamientos que tú tengas dentro de tu cerebro. La información que tú ingreses a tu computador, esa es la información que tú vas a proyectar, vas a sacar en algún momento. Y a veces, ¿sabes que somos pura información simplemente? No hay nada de misericordia en las palabras que llevas. ¿Has tenido la oportunidad de llevarle alimento a una persona en un estado crítico, tirado en la calle? ¿Has intentado cubrir las necesidades de frío de alguien en la madrugada? Con un té, con un abrigo. ¿Has sido ultrajado y después de que te robaron, has entregado hasta la capa, como dice el Señor? Si a mí me roban, le roban al Señor. Lo mío no es mío, es del Señor. Él lo puso en mis manos. El tiempo que fuera. Es el Señor el que están quitándole. Y él mismo su palabra dice, si vienen por tu capa, pues dale también hasta el saco. Bueno, esos conceptos a veces son muy radicales, dirán mucha gente. Ese que está hablando, ¿alguna vez habrá pasado eso? Pues déjame decirle que es muy doloroso, hermanos, pero sí se puede pasar eso. Sí he pasado eso. Sí he pasado eso y la enseñanza que me ha dado Jesús es que me quede quedito, que no haga absolutamente nada, que Él es el que saldrá adelante conmigo. No me ha faltado absolutamente nada. Y yo sé que el Señor ha tomado mi vida hace 13 años que hemos estado estudiando, y la instrucción que he tenido es una instrucción, creo que muy correcta, de libertad total, de llevar y expresarme con bases bíblicas, expresarme con el conocimiento histórico también, que es muy importante, y sobre todo
tratando de llevar un corazón dispuesto a que pueda ver a Jesús como yo tal vez lo vea. Y eso solamente expresándonos, llevando tal vez alimento o alguna necesidad al menos provisto. Dice aquí también, ¿qué es lo que puede hacer que nosotros seamos movidos a misericordia? Jesús ve a las personas que nos rodean como personas necesitadas y nos invita a suplir sus necesidades. La iglesia ha sido bendecida con grandes verdades doctrinales que nos ayudan a comprender mejor la voluntad y las promesas de Dios. Sin embargo, este conocimiento por sí solo no hace que tratemos a los demás bondadosamente y sin perjuicio. Ver como Jesús ve es apartar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en la cruz. Bajo ese prisma podemos vislumbrar el valor que cada ser humano tiene a los ojos de Dios. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas están en la calle hoy con tanto frío? Y saber que muchos de ellos van a entrar en el reino celestial. Van a entrar por las puertas de la Canaán celestial. Y muchos que están en casas, tal vez pastores, dirigentes, líderes, que llevaron multitudes a los pies de Cristo, van a estar fuera. Van a estar fuera porque apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque no os conozco. Y ellos van a decir, Señor, pero nosotros hicimos milagros, hablamos de ti, predicamos en tu nombre. Y el Señor le dice, disculpa, no los conozco, no los conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed tuve hambre, tuve frío y no me abrigaste. Y ellos responderán, Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Si lo hubiera sabido, yo lo hubiera hecho. Te aseguro que cuando no hiciste a uno de estos mis hijos, no lo hiciste conmigo. Tienes la oportunidad, hermano y amigo, de llevarle un alimento, llevarle una comidita, una sopa, tal vez a alguien que está enfermo. ¿Sabías que yo tuve una abuelita muy, muy linda? Le decían abuela Lía. En mi pueblo todo el mundo la conoce como la abuela Lía. Esta señora, cada persona que llegaba al pueblo a tocarle la puerta, lo conociera o no lo conociera, lo hacía pasar. La pregunta que ella le decía siempre, ¿ya comió? ¿Tiene sed? ¿Quiere un fresquito? ¿Quiere comida? Y muchas veces yo llegué a entrar a la casa y veía a alguien sentado a la mesa. Sentado a la mesa y mi abuela con una sonrisa que impresionaba, hermosa. Y yo le preguntaba, abuela, ¿lo conoces? No, me vino a vender cosas aquí y lo pasé. Hoy yo sé que por la situación en que nos encontramos,
no podemos hacer esa práctica. Pero ella conocía muy poco las escrituras o nada, pero practicaba misericordia. Practicaba esa misericordia que solamente puede brotar de un corazón agradecido con el Señor. De un corazón agradecido porque le dio 14 años más de vida después de vencer un cáncer. Con una alegría impresionante, genial, que se ganó a un pueblo por su forma de ser. Hoy muchos de nosotros estamos, pues, tal vez al frente de una pantalla como estoy yo en este momento, o al frente de un canal, o al frente de un púlpito. Necesitamos volver a esas instrucciones. Necesitamos volver otra vez a visitar a este tipo de personas, porque el Señor nos está llamando a hacer un frene, retroceda y comience otra vez de nuevo. Nos está llevando a misericordia, a bondad. Y es una iglesia, hay ministerios que eso se da, pero hermano, no podemos dejarle eso a solamente al ministerio. En la iglesia adventista se llama Dorcas, pero solamente no podemos dejarle eso a ellos. El Señor te está llamando a ti y a mí a hacer lo que tenemos que hacer. Y más que nunca necesitamos volver a la calle a rescatar a los hermanos que están botados, tirados, que no creen en ellos, enseñarles que Jesús está por regresar y que ellos tienen la oportunidad también, como hijos de Dios, de entrar en la Canaán celestial y dejar la condición en que se encuentra. Termino con vamos a la siguiente diapositiva, disculpe. Eso es ver cómo Jesús veía. Ahora vivir como Jesús nos enseñó. Dice en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ya sabemos que nadie por las obras se va a salvar. Nadie que haga obras buenas se va a salvar. Pero es un requisito cuando tú naces de nuevo. Cuando naces de nuevo, ya no hay egoísmo en tu corazón. Saber, hermano, que lo que tú tienes, disfrútalo por mientras que esté. Porque va a llegar un momento en que este planeta va a hacer leyes restrictivas, donde te van a quitar todo, donde te van a quitar a tus hijos, donde te van a quitar lo que tienes, tu carro, tu casa, tus propiedades, te la van a quitar si sigues al Señor Jesús. Porque las leyes vienen y se están formulando en este momento. Este cuadro que se maneja a nivel mundial de una pandemia, porque no creemos en la pandemia. Porque los números no calzan como pandemia. Porque las pruebas no existen como pandemia. Y una y otra vez los científicos han dicho gripe normal. Simplemente no caigas en un hospital. Si caes en un hospital, los protocolos están para que te metan productos que básicamente van a despedazarte por dentro. Y lo hablamos, no sé si me va a cortar el tema o van a cortar el programa o me van a suspender aquí en Facebook. Pero todo todo es un complot para formular leyes,
Y la educación que nos está dando el Señor es totalmente otra. El Señor nos está dando una educación para prepararnos para lo que viene. Los acontecimientos finales van a ser muy duros, muy violentos. Y aquí lo hacemos como denuncia también. Hoy estamos entrando al Shabbat del Señor, en Día Santo. Y ese tema se presta también para eso. Tenemos que educar al pueblo para lo que viene. Y lo que viene no es cualquier cosa. Es la venida de Jesús. Pero antes va a haber una falsificación. Y casi el 98% del planeta va a fallar. Va a fallar. Dice así, Jesús nos invita a alumbrar como alumbra una ciudad en la cima de un monte, en la oscuridad de la noche. Vivimos en un momento entenebrecido por el pecado, la ruina moral y la oscuridad espiritual. La misión de la iglesia es alumbrar llevando esperanza a todos los rincones del mundo, para que esta luz sea efectiva, como debemos ser los miembros del cuerpo de Cristo, para reflejar la bondad de Dios a los demás. Tenemos que ver lo que es la humildad, puros y pacificadores, sensibles, misericordiosos y rectos, mansos, justos y resilientes. Hermano, te voy a decir algo. La institución, la iglesia, no son 4 paredes estructurales. Dice, donde estés 2 o 3 en mi nombre, esa es la iglesia del Señor. Tenemos un concepto mal estructurado de la iglesia. Mal estructurado. Creemos que ya por ir a una institución o ir a un monumento, a un coliseo de estos gigantescos donde entran 5,000, 10,000, 20,000 personas, que es que adorar al Señor. Hemos llegado al cielo y sabiendo nada más que la iglesia del Señor es donde estén 2 o 3 en mi nombre. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor cuando estaba Jesús? Jesús predicaba en los montes con su iglesia. Predicaba en las veredas de los ríos con su iglesia. Jesús predicaba en el mar, a la orilla del mar, en su barca, en una barca. Predicaba a la orilla del mar mientras que ellos estaban alrededor escuchándolo. Esa es la iglesia. No hay estructura. Pero también dice que iba a la sinagoga de los judíos a predicar. Pero esa era una estructura. Hemos confundido el concepto de que si vamos a la iglesia tenemos que ir a un templo. No, hermano. Tú puedes tener tu casa, tu iglesia, tu familia. Tu familia. Siguiente diapositiva. Preocuparse como Jesús lo hizo. Y aquí hay bastante material. Aquí hay bastante material para preocuparnos. Dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, la ley de Dios se divide en 2. Se divide, los primeros 4 mandamientos es mi relación con Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y los otros 6 mandamientos es mi relación con el prójimo. Y dice aquí un mandamiento nuevo. No es bueno, no es nuevo. Pues sí es nuevo y a la vez no es nuevo. Simplemente le está dando una estructura diferente.
Y aquí que os améis unos a otros como yo os he amado. Es muy fácil llegar y amar a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino. Es fácil. Bueno, es fácil a veces. A las personas cercanas. Es fácil. A veces no, pero es fácil. La mayoría es fácil. Pero cuando te dicen, hay que amar a un enemigo que te hizo daño. Ay, Dios. ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso con qué se digiere? ¿Amar a un enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Sabes que si puedes? Si tienes en el corazón a Cristo Jesús, sí puedes. Hay ejemplos en la ventaja que el Internet tiene muchas cosas hermosas. He visto documentales donde tal vez una persona ha asesinado a otra y el hermano o el padre de la persona afectada va y abraza al que asesinó a su familiar y lloran juntos. Y esa persona es rescatada por los méritos de Cristo, porque está lleno de amor, está lleno de esperanza. No hay rencor en él, porque sabe que en algún momento Dios lo va a levantar de la tumba. Es lo más hermoso. Lo más hermoso es saber que cuando estemos en la tumba, y dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué enseñanza más hermosa. Ver a nuestros amados seres queridos resucitando de las tumbas. Los sepulcros se parten en dos y dan a nuestros amados seres queridos. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza y qué hermosura! La misión de Jesús, esbozada en Lucas 4, 18 y 19, consistió en preocuparse por los pobres, ayudarlos a los quebrantados de corazón, sanar a los enfermos y libertar a los cautivos del pecado. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a amarnos unos a otros, y no solo eso, sino también a amar a nuestros semejantes. Preocuparnos por ellos y suplir en la medida de nuestras posibilidades sus necesidades físicas y espirituales. Como discípulos del Maestro, debemos mostrar continuamente la misma empatía hacia los demás que Él mostró, trabajando siempre por la salvación de las almas. ¿Sabías que el mundo antidiluviano conocía a Jesús? ¿Sabías que el mundo antidiluviano veía a los ángeles en el Edén? ¿Sabías que el mundo antidiluviano tenía más capacidad intelectual que tú y que yo? ¿Sabías que el mundo antidiluviano tuvo más cerca a Adán y a Eva? Unos reclamaban y otros pedían misericordia por ellos. Y sabes también que el mundo antidiluviano pereció anegados por agua porque no quisieron la instrucción de Noé, pregonero de verdad y justicia. ¿Sabías que hoy hay un pueblo que está predicando un mensaje que se llama Mensaje de los Tres Ángeles, Apocalipsis 14? Dice, y temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. ¿Sabías que
así como en el diluvio, muy pocos se salvaron. Así también en la segunda venida de Jesús, muy pocos se salvarán. No porque no se pueda, sino por la libertad de conciencia violada. Porque violarán las conciencias de las personas con leyes opresivas que te van a decir cómo adorar a Dios. Ya no habrá libertad para que lo adores conforme a los principios intelectuales y lo que dicte tu corazón. Ya no habrá. Y todo esto se está gestionando a nivel mundial con esta pandemia, esta cortina de humo, donde los países están formulando leyes y leyes y leyes para colocar en el poder al nuevo orden mundial. Y desde un solo poder, tener el poder político en una mano y el poder religioso en la otra, y juntas tener el control de tu mente, y volverá la persecución que hubo en la Inquisición, ya no por el papado, sino por sus hijas, las que abortaron la escritura. Hoy más que nunca debemos acogernos a lo que está ahí pegado, a esas letras de oro que fueron escritas con sangre y que para muchos no tienen valor. Vendrá el momento donde la palabra del Señor se extinguirá y la buscarás de norte a sur, de este a oeste, y no la hallarás. Buscarás a aquellos que hablaron de la segunda venida de Jesús, pero no tendremos nada que decir. El aceite de la unción es hoy. Abre el corazón a Cristo, no lo cierres. Cristo está esperando. Apocalipsis 3:20, que abras el corazón para él poder entrar. Oye, hijo, ábreme tu corazón. Y si me abres, yo entraré contigo y cenaré contigo. Muchos de nosotros necesitamos también una conversión. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo para tener el poder para el último gran impulso para dar este mensaje a la tierra. Como discípulos del Maestro, debemos mostrar continuamente la misma empatía hacia los demás que Él mostró, trabajando siempre por las almas, por la salvación de las almas. ¿Sabes? El pueblo judío se creyó tan santo, tan puro, que no se mezclaba. Y no entendieron que el mensaje era para que ellos se proyectaran al mundo como un pueblo diferente, como un pueblo santo, como un pueblo que le enseñaba a las demás personas la bondad, le enseñaba a los otros pueblos la gratitud, que le enseñaba a otros pueblos a adorar al Dios verdadero y altísimo,
como Él lo había decretado. Ese pueblo falló y fue desechado. Y gracias a eso se levantó un hombre llamado Pablo, con mucha enseñanza, sin miedo, a preparar a un pueblo. Porque había muchos fuera de ese pueblo que querían saber del verdadero Dios del cielo. Y hoy puede ser que tú también quieras enseñar o quieras aprender sobre ese Dios del cielo. Ahí está el teléfono, 86439539, 84641111. Puedes llamarnos, puedes estar con nosotros, puedes contestar. Yo le puedo contestar. ¿Quieres una cita bíblica? ¿Quieres un estudio bíblico? Será un placer. Mira, es que estamos por el lado de Guanacaste y ustedes viven en Heredia. No hay problema, ya tenemos gente también. Estamos en Limón, no hay ningún problema, ya hay personas también. Pérez Celedón, también hay personas. Mira que estamos fuera del país, no se preocupe, dígame dónde, qué país, y yo le mando a un hermano a que lo busque. Si usted quiere aprender de Jesús y la enseñanza bíblica, porque esto va a desaparecer pronto. Las leyes restrictivas, como en Rusia, que es prohibido usar este libro, se van a dar a nivel mundial. A nivel mundial se van a dar. Tocar las puertas y visitar personas y hablarle de Jesús va a ser prohibido. La enseñanza va a ser coartada, porque al enemigo le gusta la ignorancia de las personas, que vivan en tradiciones, pero que no tengan raciocinio propio, independiente, y que no puedan adorar como Dios quiere que ellos adoren, en libertad. Si no están sujetos a una enseñanza de hombres, a una tradición de hombres. Siguiente diapositiva. Dice así. Dice: busca la verdad como es en Jesús. Y vamos aquí rápido, Salmos 25:5. Encaminé en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios ha puesto en la humanidad una curiosidad innata y un deseo insaciable de aprender continuamente. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8 y 3:11. Buscamos respuestas que respondan a nuestras preguntas más trascendentes. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Qué mejor fuente de información para hallar la verdad, la verdadera respuesta a estas preguntas, que aquellas que se declaró la verdad absoluta? Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La educación cristiana incluye conducir a las personas a la verdad, buscando las respuestas que la Biblia, el libro que contiene la verdad en Jesús, nos transmitió. Y seguimos automáticamente con la siguiente diapositiva y dice: compartir a Jesús. Y esto aquí, vamos ya casi finalizando. Dice así Mateo 18:20. ¿Por qué donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo?
en medio de ellos. Los primeros cristianos se reunían en grupos pequeños, distribuidos en los hogares en algunos creyentes. De vez en cuando se reunían todos en alguno de estos grupos que convivían en la misma ciudad para realizar actividades conjuntas, como por ejemplo para escuchar a Pablo, Hechos 27. En estos grupos pequeños compartían su fe, creencia en la verdad y vivían el Evangelio. Por supuesto, eran grupos abiertos que anhelaban compartir la verdad con todo aquel que estuvieran dispuestos a recibirla. La razón de ser de cada iglesia, sea grande o pequeña, es compartir a Jesús. De esta forma, cada iglesia es un centro educativo donde aprender y enseñar acerca de Jesús. Qué hermoso es saber que somos educadores, pero no educadores como el mundo nos enseña. Educadores porque Jesús así lo ha placido, o sea, por pura misericordia, porque no tenemos facultades intelectuales como de un profesor, pero nos han apasionado tantas las Escrituras y nos ha enseñado tanto el Señor Jesús, como a Pablo. A pesar de que tenía mucho conocimiento, no conocía a Jesús hasta que se confrontó con él. Y así nos ha pasado a todos. Llegamos hasta ese conocimiento cuando conocemos a Jesús. Y después queremos transmitir ese conocimiento a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Que apenas comiences a gatear, ya estés balbuceando Jesús. Vamos a ir a dos citas que tengo por acá, antes de cerrar. Dice así: reúnanse en pequeños grupos para estudiar la Escritura. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida, recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Y la siguiente dice: podemos aseverar, según seguidores de Cristo, podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que nuestras creencias penetren en nuestras vidas diarias. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos cristianos. Un ejemplo correcto hará más para beneficio al mundo que todo el que profesemos. En palabras maximizadas, vivir la Escritura es nuestro objetivo, el tuyo y el mío. En ese transitar vamos a ir comenzando a quitar hábitos que no son de Cristo, son del mundo y que hemos tenido y que tenemos por tradición, por cultura, por familia, por tradición. Pero cuando tú comiences a estudiar y a hacer viva la Escritura en ti, vas a comenzar a hacer cosas que ya no hacías. Si yo era una Alka-Seltzer, como decimos aquí, que se alza rápido, ya no lo voy a hacer. Ya comienzo a ser más pasivo. Ya llegaría el momento en que soy más manso que Moisés. Manso y humilde. Si tengo algún defecto de carácter, la Biblia y la misma letra, el mismo árbol de la vida, que es la palabra del Señor,
me va a ir quitando y puliendo esos hábitos hasta que sea perfecto, como Dios quiere que sea, y que tenga el acceso correcto al cielo, porque mis hábitos ya han pasado a un segundo plano. Ahora, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy te invito, amigo, hermano, a que vean los programas en YouTube que tenemos también. Tenemos un canal, Laicos en Acción, en YouTube. Los invitamos a que nos sintonice, nos vaya a ese lugar. Si quieren conversar conmigo, 8464 8643-9539. Estamos para servirle. Es un placer para nosotros, Laicos en Acción, nuevamente seguir a sus órdenes, y me pongo totalmente a sus órdenes. En lo que usted indique, será un placer ponerlo al pie del Señor, y si el Señor lo indica, pues ir a darle un mensaje, o si necesita ayuda, pues tener la posibilidad de que mis hermanos y el Señor Jesús pues abran las puertas de bendición y pueda ayudar. Somos Laicos en Acción. Mi nombre es Carlos González, un servidor. Estamos para servirle hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Bendiciones.